Saludos, el día de hoy vamos a hablar sobre la emoción de la tristeza. Como ya he podido mencionar en videos anteriores, cuando hablamos del tema de las emociones, estas son solo herramientas de la mente y al ser herramientas no podemos catalogarlas como algo bueno o algo malo. Al contrario, las herramientas tienen una naturaleza bastante neutra y según el uso que nosotros podamos darles, terminamos teniendo resultados buenos o resultados malos. Algo que también tenemos que tomar muy en cuenta es que a lo largo de la vida es muy fácil que nosotros vengamos a catalogar ciertas emociones como buenas o malas, pero no necesariamente es una muy buena forma de clasificarlas. La verdad, hay emociones que están ligadas a experiencias agradables y placenteras, como por ejemplo la emoción de la alegría, y hay otras emociones que están ligadas a experiencias dolorosas o desagradables. De esta manera es que podemos prácticamente ver que forma parte la tristeza, el miedo, la ira, este tipo de emociones que en realidad no queremos estar experimentando todo el tiempo. La emoción de la tristeza, por lo general, llega a tener una mala fama para todos nosotros en la sociedad, en especial porque venimos a creer que está ligada a la debilidad, al ser vulnerables. Pero la verdad, la emoción de la tristeza es la emoción más saludable que tenemos nosotros los seres humanos. De hecho, es la emoción más humana que nosotros tenemos. Y esto, por supuesto, lo voy a compartir un poco más adelante. Otro detalle importante de esta emoción es que gracias a esta emoción nosotros crecemos como personas. Siempre va a estar garantizando algún tipo de crecimiento interno en todos nosotros. Y por eso es que es una emoción muy saludable y es una de las más importantes que hay. Cuando estamos hablando de la función saludable que esta emoción empieza a generar en todos nosotros, vale la pena reconocer que se presenta en dos fases. La primera fase es la fase del desahogo. En esta primera fase, nuestras ideas negativas van a ser muy grandes, muy fuertes, monstruosas, incluso podríamos llegar a describirlas. Nuestra negatividad prácticamente se alimenta de mucho, de los posibles escenarios catastróficos y es muy fácil el no sentir esperanza cuando está esta fase de desahogo. El dolor está presente de manera bastante intensa y las maneras en las que nosotros nos venimos a desahogar son muy diversas. Podríamos decir que la más famosa de todas es llorar, pero la mente es muy brillante y no es la única forma en que nos desahogamos. Si por casualidad hay una persona que le cuesta llorar, esto no necesariamente es un motivo de consulta para que las personas vayan a terapia. En realidad, si a las personas les cuesta llorar, lo más probable es que la mente está intentando recurrir a otras medidas de desahogo. La segunda medida de desahogo, después del llanto, por supuesto, es que nosotros nos ponemos muy reflexivos. Nos ponemos a pensar bastante en qué cosas nos están quitando la tranquilidad, qué cosas nos están frustrando en ese momento, de qué está relacionado esa experiencia de dolor. Y bueno, simplemente lo pensamos, lo reflexionamos una y otra vez. De esta manera nosotros llegamos a perder ese grado de sensibilidad a aquella experiencia que por supuesto nos lastimó y generó la emoción de la tristeza. Otra de las maneras en las que nosotros nos desahogamos es al tener la necesidad de aislarnos. Cuando tú, por ejemplo, quieres tener tiempo a solas, no quieres compartir con los demás, quieres a lo mejor encerrarte en tu habitación, a lo mejor dormir o entretenerte en alguna actividad que no esté relacionada con el motivo que te hizo sentir triste, esta también es una muy buena forma de nosotros simplemente salir de esa experiencia que nos está saturando, nos está abrumando enormemente. La verdadera función de esta manera de desahogarnos tiene en realidad la finalidad de que nosotros podamos disminuir los niveles de frustración y dolor y de esa manera estaremos un poco más preparados y sobre todo objetivos a la hora de resolver lo que prácticamente nos hizo despertar la emoción de la tristeza. Otra de las maneras en las que nosotros nos desahogamos es a través de tener la necesidad de ser escuchado por otras personas. Esto de hecho termina siendo bastante efectivo
Pero hay que aclarar bastante, por lo menos si estamos hablando de que nosotros somos esa persona que vamos a escuchar a alguien que está triste. Y es que es mucho más importante solamente el acompañar, el escuchar, que solo estar brindando soluciones. Es muy importante. Sé que todos nosotros nos preocupamos a la hora de encontrar a un ser querido que se encuentra bajo los efectos de la emoción de la tristeza, y lo que queremos es que pase de la emoción de la tristeza a la emoción de la alegría. Pero eso no funciona de manera tan efectiva como por lo menos en el caso de un niño. Un niño puede sentir tristeza porque a lo mejor estaba comiendo un helado y este helado se le cayó. Un adulto puede venir y decir: no te preocupes, no llores, yo te compro otro helado. Y de esa manera el niño pasa de la emoción de la tristeza a la emoción de la alegría. En el caso de los adultos, esto no se llega a presentar de la misma manera, porque nuestros problemas son de otro nivel. Nadie va a aparecer de la nada y te va a decir: no te preocupes, no te sientas tristes, yo te compro un auto nuevo. No te preocupes, yo te consigo un trabajo nuevo. Yo te pago unas vacaciones completamente. Nadie va a aparecer de la nada a simplemente solucionar gran parte de las cosas que nos pueden estar quitando tranquilidad al día de hoy. Eso significa que el resolver los problemas en la vida adulta requiere mucho más de tiempo y sobre todo esfuerzo. Es cierto que el apoyo de otras personas puede ser bastante útil, pero de alguna manera siempre va a haber una gran demora o desventaja a comparación de cómo un niño cambia las emociones y cómo un adulto puede también pasar de una emoción a otra. Por eso es que no vale la pena estar brindando consejos o que simplemente no cumplamos con la función de estar escuchando a alguien que está afligido por esta emoción. Otra de las maneras en las que nosotros nos desahogamos es cuando nosotros queremos dormir, tenemos muchas ganas de estar acostados en la cama, estén durmiendo más de lo que ellos tienen como su horario de sueño. Es bastante común. Recuerden que cuando se trata de la fase del desahogo, muchas veces está relacionado a que nosotros podamos cumplir con algún tipo de reposo. De hecho, otra de las maneras en que nuestra mente termina desahogándose al estar bajo la emoción de la tristeza es soñando. Es muy común que cuando algo nos viene a estar generando de manera muy intensa la emoción de la tristeza, empecemos a tener sueños quizás un tanto repetitivos o bastante claros cuando prácticamente pasamos esa fase de desahogo. Otras de las maneras más curiosas en las que nuestra mente sí nos permite otro tipo de desahogo es cuando por lo menos nosotros estamos pasando por un proceso de frustración y nuestra mente, como no permite otra manera de desahogarnos, inmediatamente empieza a generar síntomas en nosotros. Es muy común que haya personas que bajo experiencias de frustración empiecen a tener dolores de cabeza, empiezan a tener problemas respiratorios, ¿sí? como asma, como alergias. Lo mismo pasa también con problemas estomacales o digestivos. Estamos hablando de que es muy común también que ciertas personas, cuando estén en una circunstancia de mucho estrés, de mucha crisis, pues terminen teniendo enfermedades de este tipo. Es la manera más curiosa porque la mente y el cuerpo siempre van a estar trabajando en equipo y de alguna manera siempre cuando la mente no puede estar garantizando algún tipo de gestión o equilibrio o sobre todo desahogo en este caso, nuestro cuerpo va a tenderle la mano y ayudar simplemente al estar activando algunos síntomas, por lo menos como en los ejemplos que mencioné. Es bastante común que las personas cuando están pasando por una situación importante de tristeza pues tengan problemas como el sentir fiebre, el sentir gripe. Así que simplemente es algo bastante común que las emociones, o por lo menos esta, siempre esté ligada a estos síntomas. Y bueno, por último, otra de las maneras en las que nos podemos llegar a desahogar es, por supuesto, haciendo actividades que disfrutamos, que nos gustan bastante. Es muy curioso, pero cuando se trata de nuestros pasatiempos, estos terminan siendo muy útiles, ya que terminan siendo actividades que recargan nuestro estado de ánimo, hacen que nos podamos sentir de una manera mucho más satisfechos, más tranquilos.
aunque no necesariamente estén directamente relacionados con el resolver el problema. Sí ayuda bastante con la gestión de cómo nos sentimos para luego prepararnos y solucionar las cosas. Esto, de hecho, es la última manera en la que nosotros podemos llegar a también gestionarnos y también, sobre todo, desahogarnos. Cuando tú pasas a la acción e intentas resolver lo que prácticamente está causando esa experiencia ligada a la emoción de la tristeza. Hay que aclarar bastante este punto, porque no siempre vamos a poder pasar directamente a la acción y al resolver las cosas. Sé que a todos nos encantaría que, funcionara de esa manera, pero no llega a ocurrir para todos los casos, en especial porque hay muchas cosas que pueden salirse de nuestro control y hay muchas cosas que terminan exigiendo una especie de preparación para todos nosotros. Cuando mencioné que la emoción de la tristeza es una de las emociones que nos permite crecer como personas, sobre todo cuando estamos hablando de un crecimiento interno, es porque esta emoción siempre va a estar fortaleciéndonos de una manera muy, muy interesante. Siempre que nosotros hemos experimentado la emoción de la tristeza es porque la raíz de esta emoción está relacionada a que teníamos buenas intenciones, ya sea resultados positivos para nosotros, quizás para otras personas o para todos. Y simplemente la realidad no nos pudo favorecer cuando queríamos tener ese tipo de resultados. De esa manera experimentamos frustración y mientras más nos importaba ese resultado acompañado de buenas intenciones, significa que más intensa va a ser la emoción de la tristeza. Por eso es que esta emoción es una de las más humanas que existe, porque siempre está relacionado a las buenas intenciones. Algo que también hace que esta emoción nos fortalezca a todos nosotros mentalmente cuando se cumple la función saludable del desahogo y luego el pensar con objetividad cómo podemos resolver o qué fue lo que simplemente no nos favoreció y que a lo mejor tengamos que cambiar, es porque después del desahogo nosotros podemos pensar con claridad. Es como muchas personas mencionan, tenemos ya cabeza fría, podemos prácticamente reconocer qué cosas estaban bajo nuestro control y qué cosas están fuera de nuestro control que a lo mejor tenemos que aceptar o simplemente intentar cambiarnos a otro ambiente, circunstancias, parámetros o personas que puedan favorecer los resultados que nosotros queremos. Por eso es que esta emoción nos hace muy inteligentes cuando prácticamente los manejamos de la manera apropiada. Cuando intentamos reprimir la emoción de la tristeza, por lo general estamos frenando este crecimiento personal muy importante. Y eso significa que muchos temas que nos generan frustración van a estar lastimándonos constantemente cuando vuelvan a presentarse, porque no vamos a poder gestionar la frustración que estos temas nos puedan estar causando. Otra de las consecuencias de estar reprimiendo siempre la emoción de la tristeza es que simplemente nuestra autoestima también se ve prácticamente afectado cuando hablamos de tener el concepto un poco equivocado de que estar triste es ser débil, estar vulnerable o que hay algo malo en nosotros. Ya cuando estamos hablando de el reprimir la emoción de la tristeza, por supuesto también hay consecuencias cuando se trata de nuestra salud física. Hay personas que pueden empezar a tener a largo plazo, por supuesto, consecuencias como problemas cardiovasculares. También pueden llegar a tener problemas como la diabetes, el ACV o infarto cerebral, problemas con la memoria al punto de que termine escalando a Alzheimer, cáncer y otro tipo de enfermedades. Todo esto está muy ligado a que como no permitimos que nuestra mente cumpla con algún tipo de desahogo, entonces nuestro cuerpo va a tener que compensarlo marcando algún tipo de síntoma. Y estos síntomas, cuando son muy constantes, terminan perjudicando nuestra estabilidad cuando hablamos de nuestra salud física. Por eso es que terminamos descompensándonos cuando van acumulándose muchos años y se abusa demasiado de esta única forma de desahogo. Como punto final, me gustaría poder compartir con ustedes una especie de ejercicio que nos va a permitir a todos el poder manejar la emoción de la tristeza, ya sea porque nos encontremos en un momento de frustración o porque estemos en un momento de tranquilidad y queramos aprovechar el crecimiento personal que esta emoción nos puede brindar. Es prácticamente el nosotros poder encontrarnos en un lugar totalmente tranquilo y empieces
prácticamente hacer una especie de ejercicio de recordar de muchas cosas que te gustaría que pudieran cambiar para mejor. Sobre todo también el acompañar tus pensamientos con la pregunta constante de el por qué. Esto puede estar ligado pues a muchos aspectos de tu vida. Puedes decir, ¿por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué no me puedo llevar bien con mis amigos? ¿Por qué no puedo conocer a nuevas personas fácilmente? ¿Por qué puedo dudar mucho constantemente de mí? ¿Por qué me frustro tanto cuando cometo errores? ¿Por qué no puedo llevarme bien con mi apariencia física? Y bueno, ahí simplemente terminas sumando una gran cantidad de porqués valiosos que por supuesto están ligados a buenas intenciones que están frustrándose al día de hoy. Cuando tú haces ese conglomerado de porqués, prácticamente vas a empezar a sentir algunas cosas importantes de esta emoción. Por eso es que empieza a ocurrir una especie de desahogo, sobre todo bastante consciente y sobre todo saludable. Y también llega a un punto donde empiezas tú a reconocer qué decisiones de cambio pueden ayudarte al crecimiento personal. Sobre todo, también vas a poder tener pensamientos mucho más claros y fuertes que te van a permitir tener una vida mucho más saludable. También quería mencionar algo muy valioso cuando hablamos del tema de la emoción, de la tristeza, y es que muchos elementos psicológicos saludables van a unirse. Por ejemplo, nuestra inocencia, nuestras buenas intenciones, sobre todo también nuestra inteligencia y capacidad de nosotros poder gestionarnos y reflexionar, va a simplemente estar mejorando muchas habilidades psicológicas que ya de por sí nosotros tenemos, quizás no en un nivel bastante desarrollado, pero al simplemente nosotros aprovechar este tipo de ejercicios o las veces que aparezca la emoción de la tristeza, va a ser bastante útil para todos nosotros el poder seguir sintiéndonos mejor y que las adversidades no terminen provocando tanta frustración o dolor en nuestras vidas. Espero que este tema haya sido muy importante para muchos de ustedes, que tengan un excelente día y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.